serán bendición para tu vida. Gente que no conociste serán bendición para tu vida. Así de que Dios bendecirá tu vida de diferente forma. De repente aparecerá alguien que no conociste y te va a bendecir. Así de que yo sé y declaro en el nombre de Jesús que no estás viendo esta transmisión por gusto. El Señor puede hablar a tu vida y el Señor puede hablar a tu corazón. Desde el momento que empiezas a rendirte al Señor, desde ese momento empiezas a vivir lo sobrenatural de Dios. Lo sobrenatural de Dios se mueve en ti, en medio de ti y a través de ti. Lo sobrenatural de Dios empieza a moverse en ti, a través de ti. Y lo sobrenatural de Dios te desatará cosas tremendas, cosas poderosas. Cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, serán desatadas a favor de tu vida en el nombre de Jesús. No sé si me dices amén, pero yo creo y siento en mi corazón bendecirte. Creo y siento en mi corazón declarar que cosas que no has visto se van a empezar a ver. Y cosas que no has oído, cosas de bendición que no has oído, vas a comenzar a escuchar. Porque el poder de Dios empieza a mover en ti. El poder de Dios empieza a mover en ti cada vez más. Veo cómo creces espiritualmente, cómo has avanzado y cómo te ha costado, ¿verdad? Cómo te ha costado, ¿verdad? Te ha costado, pero el Señor viene retribuyendo a tu vida y viene restaurando en ti muchas cosas perdidas, muchas cosas que te ha costado perder, pero el Señor viene restaurando, viene restaurando. Viene restaurando. Aún la gente que se apartó de ti verá cómo Dios te levanta. Aún la gente que te dejó a medio camino verá cómo Dios te levanta. Tienes el respaldo de Dios y tienes el favor de Dios. El respaldo de Dios sobre ti. Esta mañana de día domingo yo declaro el respaldo de Dios sobre ti. Es decir, donde pongas tu mano, allí el Señor desate bendición. Donde pongas tu mano, allí el Señor traiga multiplicación. Yo bendigo tu vida. Esta mañana de día domingo declaro una retribución de Dios sobre tu vida. Retribución espiritual y retribución material, ¿por qué no? Retribución de Dios sobre tu vida. Que por gracia y por misericordia el Señor te haya visto cuando has llorado. Que por gracia y por misericordia el Señor te haya visto cuando has sufrido. Y que la justicia de Dios te levante. Que por la justicia de Dios el Señor te restaure. Y que por la justicia de Dios muchos verán lo que Dios hará en ti. Por la justicia del Señor muchos verán lo que Dios hará en ti. Porque Dios hará. Dios hará. Tú has confiado en el Señor. Tú has esperado en el Señor, como el salmista. Pacientemente esperé en el Señor y me costó, dice el salmista. Pacientemente esperé en el Señor y me costó. Me desesperé, pero en medio de toda circunstancia supe esperar, supe aguantar y tuve paciencia. Y dice el salmista, pacientemente esperé en el Señor y Él me oyó y escuchó mi clamor. Y se inclinó a mí y escuchó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación, me sacó del anonimato, me sacó de donde estaba hundido y me puso en alto, puso mis pies en lugares sólidos, puso mis pies sobre roca, enderezó mis pasos y hizo cosas grandes. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Tienes un testimonio que dar, vas a tener un testimonio que compartir. El Señor hará algo grande y vas a compartir. El Señor moverá su mano y tendrás un testimonio grande que compartir. Un testimonio de lo que Dios hizo, de lo que Dios hace y de lo que Dios va a hacer. Yo quiero abrir una puerta de bendición para ti y declarar que en los próximos días el Señor va a bendecir tu vida y tendrás un testimonio grande que compartir. No sé si te pones de acuerdo conmigo. Quiero orar por ti. Quiero hacer esta oración. Padre, abre puertas de bendición para este grupo de personas que nos está viendo. Abre puertas de bendición para este grupo de personas que está viéndonos y que dicen amén. Por lo que Dios va a hacer, vas a testificar. Vas a testificar de lo bueno, de lo grande que Dios. Sorprendente, poderoso. Sorprendente y poderoso. Dios abrirá puertas.
Dios abrirá puertas y vas a compartir. Tendrás un testimonio grande que compartir. Y si me dices amén, desde ya se activa tu bendición. Y desde ya, si me pones un amén, desde ya se activa tu bendición. Y si en tu corazón dices amén, vas a abrir la puerta de bendición hacia tu vida. La misericordia de Dios el favor de Dios es grande y te puede sorprender de la noche a la mañana. Él puede cambiarlo todo de la noche a la mañana. De la noche a la mañana, en un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos el Señor puede cambiarlo todo. Me bendice el Señor. He sentido el favor de Dios en mi vida. Tengo consuelo de que el Señor se va a levantar. Tengo una esperanza de que el Señor se va a mover. Siempre tengo una esperanza de que el Señor va a aparecer en el momento más indicado. Siempre tengo la confianza de que el Señor va a aparecer en el momento preciso. Aun cuando yo esperaba algo y el tiempo pasó, ese tal vez no era el tiempo de Dios, pero Dios va a obrar en el momento preciso. Las cosas que no entiendes ahora las vas a entender más adelante. Quiero leer esta palabra del Señor en el libro de Filipenses capítulo 2. Por tanto dice, si hay alguna consolación en Cristo, ¿sientes algún consuelo en Cristo en tu vida? ¿Has sentido el consuelo de Dios en tu vida? Pues si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, porque has sentido el amor de Dios, si has sentido el amor de Dios, si alguna comunión del Espíritu, porque has sentido tener comunión en el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, si has sentido la misericordia de Dios, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, unánimes, teniendo el mismo amor, porque Dios nos ama, porque Dios nos bendice, porque Dios tiene misericordia de nosotros y porque la gracia nos alcanzó, podemos hacer algo. Dice, completad mi gozo. ¿En qué se goza el Señor? ¿En qué se goza el Padre? ¿En qué se goza el Señor? ¿O en qué se gozan los hijos de Dios? Pablo se goza en poder compartir con otros del amor de Dios, el poder compartir con otros el reino de Dios. ¿En qué se goza el apóstol Pablo? Pablo dice, completen mi gozo. Y creo que también el Señor Jesús se goza cuando te mueves haciendo la voluntad de Él. Cuando te mueves haciendo la voluntad de Él. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad. Con humildad. Quiero compartir esta palabra contigo en Filipenses capítulo 2, versículo 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Contrario a lo que la sociedad enseña, contrario a lo que este sistema, este mundo enseña, a hacer cada vez más grandes, no importa si te pasas llevando a otros, no importa si te pasas botando a otros o pisoteas a otro para alcanzar el éxito. Contrario a eso, el reino de Dios nos enseña a completar el deseo de Jesús, el gozo del Señor. A completar el gozo del Señor, porque el Señor se goza cuando te mueves de esta manera. Dice, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Como superiores a él mismo. Contrario a lo que esta sociedad enseña. Esta sociedad nos enseña a ser grandes. Esta sociedad nos pone a veces en una competitividad injusta. Injusta en el reino de Dios e injusta hacia los demás. Y dice Pablo, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Pablo enseña a que estimemos a las demás personas como superiores a nosotros mismos. Esta es la enseñanza del apóstol Pablo y pone un ejemplo, el ejemplo de Jesús. Pablo dice, aprendan de Jesús, que ha sido humilde hasta el tope, ha sido humilde hasta lo más alto, ha sido humilde hasta lo más bajo.
Aprendamos de Jesús. Si hay algún consuelo en Cristo, dice, aprendan de Jesús. Si Dios ha tenido misericordia, si ha alcanzado misericordia, si ha visto la misericordia de Dios, hagan esto. Muévanse con humildad y estimen cada uno a los demás como superiores a ustedes mismos. Es bueno que veamos a los demás no hacia abajo, no con discriminación. Es bueno que veamos a los demás como superiores a nosotros mismos, sin hacer discriminación, como superiores a nosotros mismos, sin discriminar a nadie. No importa el sexo, el género, no importa la posición económica, no importa el estatus económico o el nivel académico. Dice Pablo, estimen a los demás superiores a ustedes mismos. No importa cuánto hayas crecido. Dice Pablo, muévanse con humildad. Estimen a los demás como superiores a ustedes mismos. Pablo escribe en una de sus cartas y dice, yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. Yo soy el más pecador de todos los seres humanos, porque estima a los demás como superiores a él mismo. Espiritualmente muchos son superiores a nosotros. Espiritualmente muchos tienen un mejor liderazgo que nosotros. Espiritualmente muchos han avanzado más en el Señor que nosotros. Espiritualmente muchos han alcanzado más que nosotros. Y materialmente muchos han crecido más. Materialmente muchos han avanzado más. Y dice Pablo, trabajen y actúen con humildad. Estimen a los demás como superiores a ustedes mismos. Estimar a los demás como superiores a nosotros mismos es algo que esta sociedad no nos enseña. Porque desde pequeños se nos inculca a avanzar en esta vida, incluso a pasarnos llevando a cualquiera que se ponga en el camino con tal de alcanzar mis éxitos, con tal de alcanzar mis objetivos, con tal de alcanzar un falso éxito material. Muchos probablemente no tienen el corazón para reconocer a los demás y servir a los demás y moverse en humildad con los demás. Dice Pablo, Pablo recomienda en esta carta y dice, capítulo 2, versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No mirando cada uno por lo suyo propio es algo difícil, porque esta sociedad, desde muy pequeños, desde muy corta edad, enseña a buscar lo propio, a ver de qué manera alcanzas lo tuyo, a ver de qué manera creces, y te enseña, tanto tienes, tanto vales. En este mundo, en esta sociedad, tanto tienes, tanto vales. En el reino de Dios las cosas son diferentes. En el reino de Dios las cosas son diferentes. Con humildad, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos, Pablo nos enseña, y Pablo dice, les doy la clave para ser grandes en el reino de Dios. Les doy la clave para ser grandes en el reino de Dios. Sean como Jesús. Aprendan de Jesús, que es manso y humilde de corazón. Aprendan de Jesús, que siendo el Hijo de Dios, viene a ser servidor de nosotros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. No miren cada uno por lo suyo propio. Pablo enseña y dice, cada cual también mire por lo de los otros. Este es el sentir del reino de Dios. Algo que en esta sociedad y algo que en nuestros días se ha perdido. Sí, porque los principios y valores que nuestros padres nos enseñaron hace 30, hace 20 años se están perdiendo. Y así como los principios y valores que nuestros padres nos estaban enseñando o nos han enseñado hace 40, 30, 20 años, así como esos valores se han perdido, así también los principios del reino de Dios se han perdido. Y en una sociedad depravada, en una sociedad desordenada, en una sociedad consumista, en una sociedad que nos enseña diferente a lo que enseña el reino de Dios, los principios y los valores del reino de Dios están quedando atrás. Pero no nos sorprendamos, porque está escrito está en su palabra. Dice la Biblia, en los postreros tiempos habrán hombres amadores de sí mismos. Egoístas, pues. En los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará. Dice Mateo 24, en los postreros tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Habrán hombres amadores de sí mismos. Y quiero
en el nombre de Jesús, aprovechar este tiempo para declarar: todo aquello que te haga ser egoísta y todo aquello que te haga ser amador de ti mismo, solamente redundará en pérdida de los principios del reino de Dios. ¿Cuál es el principio del reino de Dios? El principio del reino de Dios es este: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Contrario a lo que la sociedad enseña, Pablo quiere enseñarle a la iglesia que está en Filipo y le quiere decir: si quieren hacer algo en el reino de Dios, ve a cada uno por lo de los demás. Pablo quiere enseñarle a la iglesia de Filipo y dice: si quieren avanzar en el reino de Dios, sean como Cristo. Dice el versículo 5, Filipenses 2:5: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? Un sentir de humildad, el cual, siendo en forma de Dios, siendo grande, siendo parte de la deidad, siendo el príncipe, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Siendo el rey, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Un principio del reino de Dios es este: despojarse de uno mismo para ser igual a Jesús, para servir, para fungir como siervo. Lo vuelvo a leer: principio del reino de Dios. Si quieres avanzar en el reino de Dios, si quieres crecer en el reino de Dios, si quieres persistir y si quieres perseverar en el reino de Dios, acuérdate de esto. Dice Pablo: sean como Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Porque si te aferras a lo material, entonces te atrapa este mundo. Porque si te aferras a lo material que tienes, este mundo te consume. Dice Pablo: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Me imagino al Señor Jesús despojarse de sus vestiduras reales. Me imagino al Hijo de Dios, a Jesús, despojarse de sus privilegios en su trono para venir a este mundo. Me imagino al Señor Jesús dejar sus privilegios, dejar sus posiciones, sus funciones, dejar aún sus posesiones temporalmente para venir a este mundo y jugárselas el todo por el todo. Venir a este mundo. Cuando viene a este mundo, entonces, en vez de ser servido, viene a servir y se hace semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Esta es la humildad de Cristo. Esta es la humildad de Cristo. Estar en la condición aún de hombres y humillarse a Él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entrar en un proceso de desgaste. Entrar en un proceso de desgaste. Despojarse de todo. No aferrarse a su posición, a su función de deidad, de rey de reyes. No aferrarse a su posición espiritual de ser todopoderoso, omnipotente, omnipresente, sino que despojarse de esas funciones, venir a este mundo y ponerse en la calidad de hombre, a la altura de los demás hombres. Y no solo a la altura de los demás hombres, sino rebajarse aún en la posición de servicio y humillarse a sí mismo. Tenemos un Cristo poderoso al cual poder seguir. Si quieres seguir un buen ejemplo, si quieres imitar lo bueno, tienes que imitar la humildad de Cristo. Dice: estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es digno de admirar lo que Jesús ha hecho. Es digno de admirar, y Pablo lo retoma y dice: la iglesia tiene que ser así. Los principios del reino de Dios son estos, los que Jesús vino a enseñarnos. ¿Cuál es? La humildad de Cristo. La forma de cómo se despoja de lo que es y viene a este mundo a ser como los hombres. Y peor que como los hombres, un servidor, si lo quieres ver de esa manera. Y peor que como un servidor, humillarse hasta la muerte y muerte de cruz. Cayendo tan bajo, llegando a tocar fondo, llegando a lo más bajo, entonces, por su calidad de servicio, por su humildad, el Padre lo ve desde el cielo
y entonces lo exalta y lo levanta hasta lo sumo. Y Pablo quiere retomar eso y dice, si quieren ser grandes en el reino de Dios, pues entonces tienen que servir a los demás. Y quiero esta mañana entender que tenemos que retomar la humildad y el servicio a los demás. Quiero retomar esas palabras de Pablo para sembrar una semilla del reino en tu corazón. Servir a los demás, ser humildes y estimar a los demás como superiores a nosotros mismos es algo que el Señor Jesús ha hecho. Es algo que el Señor Jesús hizo y es algo que nos quiso haber enseñado. Yo sé que cuando estamos conscientes del amor de Dios, si hay algún consuelo de amor de Dios en tu vida, entonces cuando estás consciente que por amor Dios te ha levantado, que por amor Dios te ha puesto donde estás, por amor entonces te mueves sirviendo a otros. Y hay muchas formas de servirle a otros. Cuando profesionalmente te mueves, cuando desempeñas tu profesión o tu cargo, el cargo que te han dado, si actúas con altanería, si actúas con orgullo, entonces estás demostrando que el Señor no ha obrado absolutamente nada en ti. Pero si al darte una posición de poder, si al darte una posición de autoridad, te acuerdas de dónde vienes, de quién fuiste y dónde Dios te ha puesto, y actúas de forma condescendiente con los demás, ayudándoles, Dios verá tu corazón. Y entonces los principios de Dios se han formado en ti. Entonces se te ha revelado el amor de Dios. Entonces, a pesar de haber experimentado el amor de Dios, le estás dando a otros del amor que Dios ha puesto en ti. Si sabes que Dios ha tenido misericordia de ti, si hay algún consuelo de misericordia en ti, si has visto que por misericordia Dios te ha levantado y actúas en misericordia, entonces verás cómo Dios se mueve en ti y has visto y has experimentado, se te ha revelado la misericordia de Dios. Tenemos un Dios de misericordia, tenemos un Dios que nos ha alcanzado por la puritita misericordia. Es la pura misericordia, la puritita misericordia. Por eso dice la Biblia, de gracia recibiste, dad de gracia. Recibimos amor, damos amor. Recibimos de la misericordia de Dios, extendemos misericordia. Sí, dice la Biblia, misericordia quiero y no sacrificios. Misericordia quiero y no sacrificios. Recibiste gozo, comparte del gozo que Dios te ha dado. Recibiste bondad, comparte con otros. Tenemos un Dios bondadoso. Hay algo que Dios te ha puesto a hacer en esta vida y cada vez que lo desempeñes, cada vez que lo desarrolles, podrás entender que Dios te está usando como vaso, como canal de bendición, como un vaso de barro. Si estás consciente verdaderamente de la identidad espiritual que Dios te ha dado, vas a compartir. Jesús, el Hijo de Dios, tiene identidad, sabe de dónde viene, sabe que viene a este mundo en calidad de hombre, sabe que está en calidad de hombre y tiene que humillarse, sabe que tiene que servir en este mundo, no viene a ser servido, sabe que tiene que servir. Y cuando viene a este mundo y viene a servir y se humilla hasta lo más bajo, muriendo en la cruz con una muerte discriminatoria, entonces podemos entender que el Señor, por su amor, por su misericordia, hace esa función para enseñarnos a nosotros. Se mueve de esa forma el Señor Jesús. No se aferra a quien es, se despoja a sí mismo, se hace igual que a los hombres, muere en una cruz, en una muerte humillante, y después el Padre lo levanta y lo exalta hasta lo sumo. Ese es un ejemplo para que tú y yo también entendamos que Jesús no se aferró porque sabía que Él iba a regresar al cielo. Él sabía que venía de paso a este mundo. Y tú y yo estamos de paso por este mundo. Escasos 100 años probablemente. Escasos 100 años probablemente Dios nos va a prestar en este mundo. Pero cuando muramos, cuando nos vayamos de este mundo, rendiremos cuentas en el cielo. Y cuando rindamos cuentas en el cielo, Dios te va a poner allá en el cielo, en una posición de bendición, en una posición de bendición. Así como hizo con Jesús, que lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Así como el Padre Dios hizo con su Hijo Jesús, que lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, así también a nosotros, si nos humillamos, si servimos a los demás, Dios nos va a levantar. Así de que algo Dios te ha dado para que le sirvas.
Algo Dios ha puesto en tu corazón para que sirvas. No pierdas tu identidad espiritual. El diablo quiere ponerte con egoísmo. El diablo quiere ponerte con orgullo. El diablo quiere usarte de diferentes maneras para hacerte sentir que eres alguien probablemente importante por la fama, importante por tus posesiones materiales, importante por tu fortuna. Mas Dios lo que quiere es que entiendas que vas de paso por este mundo. Y como Jesús vino y estuvo aquí 33 años aproximadamente, asimismo quiere que entiendas que vamos de paso por este mundo y que lo que hagamos en este mundo tendrá eco en la eternidad. Lo que hagamos en este mundo tendrá eco en la eternidad. Así de que tenemos identidad, quiénes somos en Cristo. Somos servidores de Dios. Somos canal de bendición para otras personas. Una vez que el reino de Dios te es revelado a tu vida, no te cuesta despojarte de ti mismo. Una vez que el reino de Dios verdaderamente te es revelado a tu corazón, no te cuesta no aferrarte a las cosas de este mundo. Te sueltas, te liberas de todo peso, de toda carga. Un hombre, algún cantante dijo en algún momento que en algún momento Dios te quita cosas para hacerte sentir más liviano. Es decir, para alivianarte. Porque hay cargas, hay cosas que en lugar de ser de bendición espiritual son carga, son confusión. Así decía el proverbista Salomón, el hombre más inteligente y más sabio. Decía, todo esto es vanidad y aflicción de espíritu. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo es vanidad. Y en medio de vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Un sentir de humildad y un sentir de servicio. Aún Jesús le enseñó a sus discípulos y dijo, el que entre vosotros quiera ser grande, deberá servir a los demás. Esto enseñó Jesús a sus discípulos. Cuando los discípulos querían competir por quién era el más grande en medio de ellos, porque así nos enseña la sociedad. Cuando los discípulos sacaron el viejo hombre y querían competir por quién era el más grande con Jesús, el más consentido de Jesús, el más grande entre ellos, el más líder probablemente. Cuando los discípulos con sus principios de liderazgo terrenal, cuando los principios de liderazgo terrenal o las mañas o artimañas de este mundo carcomen el corazón del hombre, hay un impedimento. El diablo trata de impedir el desarrollo de la voluntad de Dios. Pero cuando tú y yo nos rendimos delante del Señor y aprendemos de Jesús, Él transforma nuestra vida. Jesús quiso transformar el corazón de sus discípulos. Dijo, si ustedes piensan que quieren ser grandes, no hay problema. Pero si quieren ser grandes, entonces en mi reino el principio para ser grande es servir a los demás. Esto es lo que Jesús les enseñó a sus discípulos y es lo que probablemente Jesús quiere que nosotros hagamos en nuestros días. Es mañana día domingo y reconozco que el Señor quiere aún trabajar en nuestro corazón. Quiere Dios trabajar en nuestro corazón. Dice Jesús, sírvanle a los demás. Hagan algo por los demás. Yo quiero invitarte este día. Trata de identificar personas que con tus palabras se sienten bien. Aquellos que creen en ti. Aquellos que se sienten ministrados por ti. Y háblales palabra de Dios. Palabra de vida. Sírveles. Y el servicio hacia ellos será como servirle al Señor. Jesús dijo, cuando estuve en la cárcel y me visitaste, cuando estuve enfermo y me visitaste, cuando estuve desnudo y me vestisteis, cuando hiciste algo por uno de mis pequeñitos, entonces es como que lo hayas hecho hacia mí. Esto es lo que Jesús enseña acerca del servicio. Y entonces tú tienes que escoger a alguien y tienes que escoger personas. Probablemente un homeless necesita de ti. Alguien que necesite ayuda. Probablemente un homeless necesita tu ayuda. Y no solo material, tal vez una palabra de vida. Tal vez alguien que esté en necesidad espiritual. Tal vez alguien estuvo a punto de quitarse la vida y Dios te usó en el momento indicado porque una gracia Dios puso en ti. Cuando alguien iba a quitarse la vida y Dios te puso en tu corazón que hablaras, que intervinieras, que dieras una palabra de consuelo, allí Dios te usó. Allí te convertiste en un servidor del Señor. Entonces el Señor Jesús les
habla a sus discípulos y dice: el que de ustedes quiera ser grande, deberá servir a los demás. El servicio espiritual es importante. Las palabras que tú sueltas son y tienen poder. Las palabras que tú sueltas son importantes y tienen poder. Palabras que tú hablas tienen que ser de edificación. Así es de que descubre lo que tienes para dar. Empieza a edificar vidas. Quiero invitarte a que empieces a edificar vidas con palabra de Dios. Que empieces a edificar vida con una palabra profética. Que empieces a edificar vida con una palabra de consuelo. Alguien necesita ser tocado. Alguien necesita de ti y Dios te ha preparado para servir. Dios te ha preparado para servir. Probablemente no te has dado cuenta de lo que Dios ha dado a tu vida, pero hay dones que Dios ha puesto en tu vida. Hay talentos que Dios ha puesto en tu vida. Probablemente algún ministerio Dios ha puesto en tu vida. Hay que edificar a otros. A fin de edificar a los santos para que hagan la obra del ministerio, Jesús constituyó a unos ministros. Tal vez apóstoles, profetas, tal vez pastores, maestros, evangelistas. 5 grandes ministerios que el Señor les distribuyó. Dones que el Señor les distribuyó a los hombres para que fueran canal de bendición y edificaran el cuerpo de Cristo. ¿Para qué Dios te tiene en este mundo? Para edificar el cuerpo de Cristo. Para edificar personas. Edificando personas en el reino de Dios. Debería de ser tu eslogan: edificando personas para el servicio del Señor. Edificando personas para que se preparen para el reino de Dios. Mañana día domingo quiero orar por tu vida. Quiero orar por ti y declarar que el servir a otro va a traer satisfacción a tu vida. Vas a encontrar felicidad, vas a encontrar paz. Le vas a hallar sentido a la vida. Le vas a hallar un propósito a esta vida. Cuando sirves a otros, le hallas propósito a esta vida. Mientras tanto, vagas en este mundo sin saber qué hacer, sin saber para dónde ir. No sabes cómo vivir.